Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la Escuela de Gestión de la Construcción que hacemos en común con Espacio PYME de la Cámara Argentina de la Construcción. La propuesta del día de hoy me parece que es muy actual. Muchas de las empresas constructoras de todo el país, de repente, de un día para el otro, como casi todo el sector productivo, se vio en cuarentena y no pudimos volver a ir a la oficina. Y de repente, al menos las áreas administrativas, técnicas, profesionales, es decir, todo lo que no sucede en aquello llamado obra, nos vimos obligados a trabajar a distancia. Y quizás no todos los procesos estaban pensados, diseñados para trabajar de esa manera, ni teníamos las herramientas para poder hacerlo. Yo creo, y lo pensaba hoy más temprano, que esta situación de cuarentena, de pandemia, nos va a poder generar algún aprendizaje cuando salgamos de esta situación, y decir, bueno, cómo reconfiguramos o rediseñamos los procesos laborales en cada una de las oficinas. Claramente hoy, en medio de la cuarentena, en medio de la crisis particular que está atravesando el sector de la construcción, nos resulta bastante difícil avisorar algún que otro aprendizaje. Lo haremos cuando todo calme un poco, lo haremos cuando las empresas vuelvan a trabajar, a certificar, a facturar y a cobrar, que básicamente es lo que permite vivir cada uno de los días, pero no perdamos de vista el aprendizaje que realmente podemos encontrar. Y este aprendizaje tendrá que ver con procesos laborales o procesos en las oficinas. Cada día estamos más remotos. Esto ya se venía dando gracias a que en un celular podemos encontrar prácticamente todo lo que estamos haciendo en la computadora. Podemos no estar en la oficina y sin embargo es como estar. De hecho yo hasta hice el chiste que voy a compartir con ustedes de tener el fondo virtual de mi propia oficina. Entonces directamente nadie sabe si estoy en Paseo Colón 823 en este momento o estoy en mi casa. Podemos estar totalmente virtuales trabajando. Sin embargo, trabajar del todo virtual no es lo mismo que trabajar presencialmente. Para eso hay herramientas, hay ideas, hay propuestas, hay buenas prácticas. Cuando estuvimos pensando este webinar hace un par de semanas, se nos ocurrió que Matías Massa, que es profesor de la Escuela de Gestión desde hace, no sé, unos 8, 9, 10 años, Matías, ya perdí la cuenta, y que Matías es particularmente tecnológico y en eso compartimos una, un gusto particular por descubrir todos los días alguna nueva aplicación, alguna nueva herramienta, alguna cosita distinta para hacer más fácil nuestro trabajo. Yo siempre digo, yo busco herramientas porque como soy esencialmente vago, pretendo trabajar menos, pero pretendo trabajar más rápido. Y trabajar más rápido gracias a la informática realmente ayuda. De todo esto vamos a conversar hoy. Matías, si querés, podés ya compartir tu presentación. Excelente. Como habrán visto en la diapositiva de ingreso, les pedimos, si internet se los permite, que pongan la cámara para no hablarle a la pantalla, que siempre pongan su nombre y apellido, simplemente para evitar cualquier inconveniente de hackeo. Digo, claramente el que entra con nombre y apellido no va a entrar a molestar, se va a comportar debidamente, y que vayan pensando las preguntas para después que haya un ping-pong moderado por Matías y por Eros, bueno, de lo que podemos ir preguntándole a Matías. Igualmente entiendo que ahora hay una sesión de preguntas iniciales, Matías, así que muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, gracias Sebastián. Gracias por el espacio para compartir un poco la experiencia en el tema de trabajo remoto. Yo les cuento rápidamente. Tengo una particularidad. Conocí a mi mujer en el año 99 a través de internet. Así que se ha metido muy hondo el tema del trabajo remoto. Obviamente la relación no es remota. Rápidamente pasó a una relación física, pero hace 21 años que estamos y en ese momento era una rareza el tema de conseguir parejas por internet. Hoy por hoy es algo muy común también. Entonces, si se pueden transformar ese tipo de cosas, se puede transformar casi todo con esto de trabajar vía internet. Pero vamos a ver que hay casos en donde funciona mejor y donde funciona peor. El caso de las empresas de construcción, ustedes ya saben que hay cosas que no se pueden trabajar remoto por lo
lo menos hasta que no haya medios físicos de hacer determinadas actividades. Pero bueno, vamos a arrancar con algunas preguntas. Y primero que todo, voy a pedirles que contesten vía chat, principalmente, estas 5 preguntas como para ver en qué nivel estamos. Y la primera pregunta es, ¿usaban videoconferencias para reuniones previo a la cuarentena? Vayan diciendo, vayan contando un poco las reuniones de trabajo, reuniones a través de una video. No usaban frecuentativa la pregunta, ¿no? Matías, Principalmente ¿me puedes escuchar un segundo? Disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero se te escucha un poco entrecortado. No sé si será la conexión. Ahora no sé, ahora no te estamos escuchando. Te pido disculpas por este inconveniente. Ahí está, Matías. No sé si... Ahí no te escuchamos igual, ¿eh? Te voy a desmutear un segundo. Ok, dale, gracias. Ahí estamos, ahí te Sí. escuchamos. ¿No? Perfecto, estaba un poco inestable internet. Como les decía recién, esto de si usaban previamente las herramientas de internet. Perdón, las herramientas de videoconferencia. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, te escuchamos re bien, Perfecto, Matías. gracias. No usaban, sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, en general veo que no se usaban las herramientas de videoconferencia para trabajo en equipo. Bueno, muy bien. Vamos con la segunda. Usaban herramientas de colaboración en la nube activamente, digamos, no como un repositorio secundario, sino que se usaba activamente. Cualquier tipo de estas herramientas de Office, Google Apps o Google Suite, que van cambiando los nombres frecuentemente. Ahora ya no es más Office, ahora es Microsoft. Dropbox. Bien, esto principalmente para compartir archivos, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos con la tercera. Teams, muy bien. Usan plataformas de chat para sus equipos. WhatsApp, Telegram, Slack, Teams. Mucho WhatsApp. Veo que sí. Es la herramienta por excelencia. Está metida en nuestras vidas ya directamente. Bien, genial ese comentario que WhatsApp no grupal. Vamos a hablar de eso. Perfecto. Aplicaciones de gestión y de proyectos o de tareas. Project de forma online, colaborativo. Genial. Trello, muy bien. Software a medida, ok, empresa grande. O desarrollador propio. Muy bien. Y por último, hoy por hoy, ¿cuál es el principal problema de gestión que están enfrentando?
Hay, como dice Mauro, mala comunicación, la conectividad, problemas técnicos, ¿no? Internet, cuando ponen internet, falta de comunicación, interpretación y coordinación, comunicación con clientes, flojo relevamiento de datos, capacitación en el manejo online, coordinación de desembolso de proveedores, si se cortan las cadenas de pago, ¿no? Y los procesos. Muy bien. Con sus propios equipos, ¿cuáles son sus principales problemas? ¿Alguna cosa no esté nombrándose? Mala comunicación, perfecto. Es lo primero que se sufre, ¿no? Cuando empieza uno a trabajar remoto. Entonces vamos a trabajar mucho en reinterpretar lo que es la comunicación. Bueno, sí, problemas de infraestructura, ¿no? Por supuesto, siempre hay. Por ejemplo, recién se me acaba de cortar internet. Y eso ya es algo técnico que uno tiene que asegurarse, ¿no? Hay un chiste por ahí que dice, Internet dice, bueno, ustedes dependen todos de mí, y ahí, digamos, un mail dice, ustedes todos dependen de mí, Internet le dice al mail, pero vos dependés de mí, y la electricidad dice, jaja, sigan hablando, ¿no? O sea, si tenemos problemas de infraestructura cada vez más bajos, obviamente vamos a tener cada vez más problemas. Entonces, acá el tema no vamos a trabajar sobre cuestiones técnicas de infraestructura, obviamente esas son cuestiones que hay que tener cuidado, hay que focalizarse en resolver antes que todo esto. Recién, por ejemplo, en un momento habilité mi celular, una conexión de internet de celular para asegurarme la conexión de internet porque está fallando. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, y también hay que tenerlas en cuenta a la hora de gestionar y de manejar los equipos. Bien, bueno, vamos a centrarnos principalmente en lo que es la comunicación. Como bien dijeron, es un gran problema y vamos a trabajar principalmente en la comunicación. Bueno, y me quedaba esto, ¿qué tamaño tienen los equipos que gestionan? Esta es una pregunta que agregué a último momento. ¿Se escucha muy mal de mi parte? Matías, yo te estoy escuchando bastante bien y claro, ¿eh? Ok. Lo que sí les pido al resto que muteen los micrófonos, por favor, para facilitar la clase, ¿eh? Gracias. Chico, 4 personas, perfecto. 5 personas. Ok, 6 personas. Bien. Este es un tamaño ideal de trabajo de equipo para un equipo remoto. Entonces, lo que hay que trabajar mucho en estos casos, ¿qué pasa? Acá es donde empiezan a aparecer que es muy efectivo el uso de mensajería de tipo instantánea, tipo WhatsApp. ¿Por qué? Porque es todo muy fluido, pero el gran problema es que es desordenado. ¿Qué pasa? Hasta 5 personas, 6 personas, ese desorden se puede mantener dentro de un grupo, pero seguramente, Raúl, con 10 personas ya se empieza a desarmar la comunicación y ya se empiezan a mezclar los temas. Dígame si no es así. Entonces, también el tema de tamaño del equipo es muy, muy importante para las herramientas que se van a usar y los medios de comunicación y la forma de organizar. Bueno, vamos a meternos directamente entonces en la temática. Lo que vamos a hablar es un poco, primero, de esto de qué son las tareas que limitan el trabajo remoto. Uno pretende, muchas veces dice, bueno, el trabajo remoto lo puede hacer cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. No es así. Primero que todo, tareas artesanales o manuales no se puede realizar, ¿no? Esas tareas definitivamente hay que hacerlas de forma física. Ustedes que están en tema de construcción lo saben muy bien. Tareas de atención a presencial. Si toda la estructura organizativa está armada alrededor de la atención presencial,
no hay canales de comunicación digitales, entonces se ve muy castigado y hasta inclusive no se puede realizar el trabajo remoto. Por ejemplo, un médico. Cuesta muchísimo hacer consultas de médicas de forma remota. Se requiere sí o sí la parte presencial. A ver, ahí se escucha algo. Sí, perdón, Matías. Vuelvo a repetir a los participantes. Por favor, que al ingresar se muteen o que se mantengan muteados, a menos que tengan alguna consulta en particular acerca de la temática. Disculpa, Matías, esa interrupción. Bueno, yo puedo silenciar a todos si no. Tengo el poder de host, así que Genial, genial. lo hago. Muy bien. Bueno, estas son cosas importantes que van sucediendo en las reuniones. Seguramente, si ya han tenido reuniones y usado el Zoom, vamos a hablar de este tipo de herramientas. Tareas con mucho requisito de papel, eso también limita el trabajo remoto. Si trabajo mucho con elementos físicos, ese es un gran problema. Y también las tareas que requieran de equipamiento especializado. Por ejemplo, se me ocurre un laboratorio médico, un laboratorio bioquímico, donde requiera realmente el trabajo con actividades físicas o con equipamientos particulares. Entonces, estas tareas normalmente son las últimas en las que se organiza un trabajo remoto, pero el resto, rápidamente con las herramientas que existen, se pueden pasar a un trabajo remoto. Entonces, primero, requisitos de trabajo remoto. Primero que todo es empezar a pensar que el trabajo es algo que se hace, no un lugar a donde se va. Normalmente uno dice, me voy a la facultad, me voy al trabajo, a la oficina, porque uno cree que ahí es donde sucede el trabajo. Y realmente, en todo este cambio de teletrabajo, en el trabajo remoto, tenemos que pensar en que el trabajo posiblemente esté en el lugar en donde se pueda realizar, nada más. Esto lo saben muy bien los desarrolladores de software, por ejemplo. Entonces, grandes problemas con respecto a este cambio de paradigma de trabajo remoto. El empleado y el líder va a tener que cambiar sus actitudes, si es que ya no las tenían. Y vamos a hablar de todas características ideales que tiene que tener un empleado. O sea, una persona que trabaja con nosotros, un colaborador que trabaje con nosotros, necesita tener disciplina, responsabilidad, planificación, autonomía, ser independiente, ser proactivo, estar motivado y que genere confianza, ¿no? O sea, son todas características ideales de un empleado. El gran problema que tenemos es que con el trabajo remoto, estas características tienen que ser cada vez mayores. ¿Por qué? Porque el nivel de autonomía que necesitamos para el trabajo remoto es cada vez mayor. Entonces, si nosotros tenemos un estilo de gestión donde necesitamos controlar mucho a las personas con las que trabajamos, vamos a tener problemas para identificar formas de mejora dentro de estas personas. ¿Por qué? Porque en definitiva, primero, como hablábamos, es un problema de infraestructura. Decíamos, si me falla internet, no puedo tener una efectiva comunicación, un efectivo trabajo remoto. Bueno, el segundo nivel es la persona. Por último viene la herramienta. Entonces, por más de que yo ponga la última tecnología a disposición de las personas, si las personas no están capacitadas o no tienen este tipo de actitudes, va a ser muy, muy difícil que el trabajo remoto sea efectivo. Y por el otro lado, el líder también tiene que ser organizado, tiene que estar orientado a resultados. Esto es muy, muy importante. Esto es un elemento fundamental en el trabajo remoto. Ya no pensamos en la cantidad de horas que le dedico a una tarea, sino en obtener los resultados en el momento correcto. Esto para mí está muy relacionado con las metodologías de mejora continua, por ejemplo el Kaizen. Buenas prácticas de delegación también. Un líder muchas veces, un jefe no sabe delegar y trabajamos muy sobre el pucho, muy sobre la tarea, sobre la hora, por problemas de delegación. Ser flexible también, saber manejar y obviamente, último, también tiene que estar esta
esta característica es que genere confianza. ¿Por qué? Porque la confianza es lo que une al empleado y el líder, y en un esquema de trabajo remoto, esa confianza tiene que ser muchísimo mayor. Tenemos que tener mucha confianza entre la persona que trabaja y el líder que está gestionando. Entonces, primero que todo, antes que nos metamos en herramientas y tecnología, tenemos que pensar muy bien cómo organizamos a las personas. Y cómo organizamos a las personas, a mí me gusta mucho empezar a definir qué es el trabajo, las partes del trabajo. Entonces, este es un esquema a grandes rasgos, me parece cubre bastante las formas de comunicación y los tipos de tarea que realizamos. La comunicación normalmente, ¿cómo la hacemos? La hacemos centrada en las personas, la hacemos centrada en los eventos, la hacemos en las tareas, o una comunicación alrededor de los recursos o alrededor de temas determinados. Entonces, si nosotros empezamos a identificar cuáles son los elementos con los que estamos trabajando, vamos a poder identificar dónde estamos comunicándonos y cuál es la mejor manera de comunicarnos. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a trabajar orientados a una comunicación alrededor de las personas, yo sé que Juan tengo que hablar determinadas cosas y estoy tratando determinados temas con determinada persona, con Juan, y determinadas tareas o determinados eventos vamos a conversarlos con él o van a venir a través de él. Entonces, si tenemos un estilo de gestión alrededor de la persona, vamos a ver que un chat es la mejor manera, un chat de tipo WhatsApp es la mejor manera de gestionar. ¿Por qué? Porque estamos muy orientados a trabajar alrededor de la persona. Otra posibilidad es alrededor de los eventos. Entonces, los eventos, ¿qué son? Es más parecido al Twitter. O sea, suceden cosas y generamos conversaciones alrededor del evento, de lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros en los eventos perdemos la comunicación en un chat. En un chat aparecen los eventos por ahí en un chat grupal. ¿Se van dando cuenta cómo empieza a funcionar esto? O sea, si me baso en la persona, un chat de tipo WhatsApp, persona a persona, es lo ideal. Ahora, si suceden eventos, no tengo canales de comunicación ideales. Cuando estoy en la oficina, todo esto se mezcla, entonces no lo puedo percibir directamente. Entonces, cuando nos metemos en el trabajo virtual, como los canales se diversifican de comunicación, tenemos que saber muy bien para qué situación o qué tipo de comunicación necesitamos usar cada canal. Entonces, un evento, sucede algo, tenemos que ver cómo agrupamos el equipo, cómo nos comunicamos y cómo resolvemos eso. Alrededor de la tarea, por ejemplo. Entonces, esto es generalmente relacionado con la gestión de proyectos. Desarrollo todo mi plan de tareas y armo mi comunicación alrededor de las tareas. Trabajamos y hablamos alrededor de la tarea. Normalmente, si tenemos un tipo de trabajo físico, ¿con qué trabajamos en estos casos? Con un pizarrón. Todos nos acercamos a un pizarrón, entonces diseñamos nuestras tareas y nuestras acciones y nuestros planes alrededor de una pizarra. Entonces, nuestras conversaciones, nuestra comunicación es alrededor de esas tareas. Ustedes vayan diciéndome si va quedando claro o tienen alguna duda. A través de los recursos. A través de los recursos, ¿qué es? Trabajamos alrededor de los documentos. Entonces, la comunicación tiene que ser alrededor de un documento de Word o una planilla de Excel. ¿Sí? Entonces, hay mejores maneras de comunicarnos sobre un documento que un adjunto de un mail, ¿no? Seguramente todos lo vivimos, el sufrimiento del adjunto del mail, y tenemos que llevarlo a otro lugar. Vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, el tema de temas, estoy siendo redundante. Alrededor de temas determinados, por ejemplo, hablamos de temas de gestión, entonces tenemos una persona, un grupo de personas que podemos hablar de tema de cobranzas. Entonces, aparecen tareas, aparecen eventos, son personas, pero lo más importante es de lo que estamos conversando o del objetivo que estamos intentando alcanzar. Es un tema, no se cierra, no es una tarea,
son, por ejemplo, el área de cobranzas o el área de planificación. Es un tema. Empiezan a aparecer recursos, tareas. ¿Bien va quedando claro esto? Entonces, cada uno tiene que identificar, tiene que tener estas herramientas para identificar qué es lo que le sirve y cuáles son el tipo de tareas que realiza con cada una de las personas para empezar a salir del chat de WhatsApp. Después, tipo de tareas operativas, de desarrollo, de soporte o de gestión. Acá no me voy a meter mucho, pero básicamente uno tiene que identificar si son tareas operativas del día a día que realizamos, digamos que son continuas, parece una línea de montaje principalmente. Las tareas de tipo de desarrollo, estamos desarrollando algo, estamos creando algo, esto puede ser mucho relacionado con la planificación, por ejemplo, la parte de arquitectura, ¿no? La parte de creación de los proyectos. La parte de soporte también, o sea, a estar atendiendo las necesidades, las demandas que vienen desde afuera del equipo, ¿no? O desde afuera de la organización o dentro de la organización por fuera del equipo. O sea, estas generalmente son las de soporte, las de apagar incendios. Y después las de gestión, que son principalmente las de decisión. Cómo tomo decisiones, las tareas que armo para tomar decisiones o para organizar las operaciones, el desarrollo y el soporte. Bueno, por otro lado, otra cosa importante es la forma de la tarea, si es individual, es grupal o es un proceso. Eso también es importante. Las tareas operativas normalmente están relacionadas con procesos. Son individuales, pero están dentro de un proceso, entonces tienen que estar conectadas entre sí. Las tareas individuales generalmente se trabajan muy bien en el 1 a 1, entonces el chat es ideal. Pero las tareas grupales, donde por ejemplo tenemos que tomar decisiones o tenemos que hacer planificaciones conjuntas, el chat vemos que se queda flojo, entonces empezamos a recurrir a una reunión física. ¿Venimos bien hasta acá? Genial. Bueno, muy bien. Por otro lado, las partes del trabajo. El estilo de trabajo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a depender mucho nuestra facilidad de adaptación al teletrabajo, al trabajo remoto, por el estilo de trabajo que tengamos. Si nosotros trabajamos bajo demanda, es la peor situación en la cual estamos para hacer un trabajo remoto. Bajo demanda, si nosotros trabajamos bajo demanda y en un estado físico, seguramente no vamos a tener los canales de comunicación y las estructuras para trabajar correctamente. Normalmente, cuando tenemos una gestión de este tipo, nos damos cuenta de que son todas conversaciones cortas, ¿no? Y nos distribuimos tareas. Esto generalmente es esta situación de que estamos apagando incendios constantemente. Obviamente, hay cuestiones, como por ejemplo, eventos que generan una necesidad de resolver bajo demanda. Entonces los canales tienen que estar trabajados desde ese lugar. Ahora, normalmente para trabajar lo que tenemos que siempre buscar es trabajar sobre lo planeado, no trabajar sobre el incendio. Y cuál es el gran problema que tenemos es que muchos de nosotros o muchos de nuestros equipos no están preparados para organizarse alrededor de un trabajo, alrededor de objetivos, que es el ideal. Entonces, si nosotros dependemos mucho de controlar a las personas, dependemos mucho de estar mirando a ver si la pantalla que está teniendo o está mucho con el WhatsApp y tengo que bajarle tarea por tarea lo que tiene que hacer, digamos, estoy muy cercano a un trabajo bajo demanda. ¿Sí? Entonces, realmente es donde más va a sufrir el trabajo remoto. Y el equipo, la eficiencia del trabajo remoto, se va a notar más la ineficiencia en un estado de situación donde tenemos que estar en trabajo remoto. Después, otro nivel mejor son reportes diarios. El reporte diario, en definitiva, no se termina de perder y es ideal mantenerlo. Vamos a hablar de tipo de reuniones. Ahora, el reporte diario, cuando dependemos mucho de que no sé muy bien qué está pasando, si no tengo mi reporte diario, estamos complicados. Y si necesito, sí o sí, que la persona me diga qué está sucediendo, estamos muy complicados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reporte diario es lo que me dice
me da el barómetro de cómo está el estado de situación de las tareas y las acciones para lograr los objetivos que tenemos. Cuando los objetivos no están planteados y trabajamos bajo demanda, se empieza a parecer a esto de reportes diarios también. Es un nivel un poco mejor, pero tampoco es el ideal. Revisiones semanales, esto también es una tarea fundamental, pero si estamos en una situación donde lo único que tengo que hacer es conversar con mi equipo una vez por semana y la operación se mantiene, entonces estamos en una muy buena situación. Y trabajando por objetivos, ya empezamos a trabajar como células. Cada una de las personas, cada uno de los miembros, cada uno de los equipos que gestiono tiene sus propios objetivos definidos y cada uno de esos objetivos suman a los objetivos de la organización, a los objetivos de la gerencia. Entonces, generalmente se habla que trabajar por objetivos es el ideal. Tenemos que tomar prácticas para trabajar sobre objetivos. Y esta es la forma que realizan las empresas que trabajan exclusivamente con trabajo remoto, con trabajo por objetivos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y obviamente los canales de comunicación, los dispositivos, PCs o notebooks, tablets o celulares, obviamente teléfono también, ¿no? Y aplicaciones en el celular, que son diferentes cosas, y por otro lado, los software. Y nos vamos a meter en el tema de software, justamente. Bueno, otro tema fundamental es el tema de la comunicación sincrónica y asincrónica. La sincrónica, ¿qué es? Es el chat grupal. El chat grupal es lo más parecido a una comunicación sincrónica. La comunicación sincrónica, por excelencia, es el teléfono o la conversación. ¿Por qué? Pues es requisito que los dos estemos hablando al mismo tiempo, digamos, y con feedback inmediato, sincrónico, de nuestra forma de trabajar. ¿Qué sucede? Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar de una forma sincrónica, de forma física. El problema es que en lo remoto necesitamos tender a un trabajo asincrónico. ¿Por qué? Fíjense, cada vez ha crecido más el uso de WhatsApp en vez del teléfono, de la llamada telefónica, el uso de WhatsApp. ¿Por qué? Porque no me interrumpe en mi tarea y puedo responderle posteriormente. Es un trabajo asincrónico. Puedo pensar lo que voy a responder y no significa que eso que estoy respondiendo puede ser que no esté muy pensado, ¿no? Entonces, el trabajo asincrónico realmente se está imponiendo también. Pero, ¿qué requiere el trabajo asincrónico? Requiere de buenos procesos, buena organización y buena comunicación. Seguramente lo viven en sus grupos de WhatsApp, ¿sí? Que realmente por momentos se convierten en muy caóticos. Ahí yo voy a ir dejando algunos links también para que ustedes puedan profundizar sobre estos temas. Bueno, vamos a los grupos de chat, ¿no? Y los grupos de chat, como todo, tienen sus pros y sus contras. Los grupos de chat, primero, son muy buenos para decisiones grupales rápidas. Tengo que conversar con alguien rápidamente sobre una decisión, podemos compartir un archivo, levantar opiniones y tomar decisiones o comunicarnos rápidamente, pasarnos información rápidamente. Para alertas rojas, o sea, para cuando sucede un evento, tengo que trabajar rápidamente sobre ese evento. Entonces, el chat realmente es lo más cercano a una conversación presencial, digamos, en el grupo. Entonces, ante los eventos es muy bueno también. Para divertirse, obviamente todos tenemos grupos de WhatsApp entre amigos donde no hay un objetivo determinado. Para divertirnos, para compartir cosas, para divertirse es muy bueno. Y esto también es necesario en los equipos remotos. ¿Por qué? Porque si no, perdemos un sentido de pertenencia, ¿no? Ese sentido de pertenencia me lo da también poder conversar de cosas que no son directamente relativas al trabajo. Ustedes lo viven seguramente, cuando hay que organizar en un grupo de 10 amigos, hay que organizar una reunión, ahí el grupo de WhatsApp ya se convierte en un caos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un objetivo a resolver. Y cuanto más difícil es ese objetivo, más difícil es que el grupo de WhatsApp nos resuelva ese problema. Contras. Bueno,
los grupos, ¿no? Los grupos de WhatsApp, el FOMO, el efecto FOMO, que es el miedo a perderme de algo, ¿no? Esto es un efecto muy grande que está sucediendo ahora, es Fear of Missing Out, ¿no? Es de inglés, y el gran problema que tenemos es que los grupos de WhatsApp, los grupos de chat, normalmente avanzan y llega un momento donde te fuiste 2 horas y tenés 120 mensajes. Y muchas veces nos sucede que tengo miedo de que me haya perdido de algo importante. Por esta estructura, como ya desorganizada, esta estructura informal principalmente de los grupos. Otro problema es el línea a línea. Pensar y hablar en línea a línea es muy distinto que el mail, por ejemplo. El mail es una idea desarrollada dentro de un espacio. Normalmente cuando estamos hablando desarrollamos y armamos un párrafo completo. ¿Qué sucede? Cuando escribimos en un grupo de WhatsApp o en un grupo de chat, lo que nos sucede es que trabajamos línea a línea, no armamos grandes párrafos. ¿Por qué? Porque en definitiva no es para eso el canal de comunicación. El gran problema que tenemos con eso es que si trabajamos mucho línea a línea, empezamos a pensar línea a línea también. Ustedes vayan contando si se ven reflejados en esto que estoy diciendo y lo ven en sus equipos, ya que la mayoría dijo que usaba WhatsApp como canal de comunicación y organización para su equipo. Esto también genera mucho desgaste. ¿Por qué? Porque el requisito que tiene es, lleva mucho tiempo organizar un grupo y estar al día en un grupo de WhatsApp. Entonces, pareciera que no estoy trabajando porque pues estoy con la cabeza esperando la respuesta. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado a una respuesta inmediata. Cuando yo envío un correo electrónico, no estoy esperando la respuesta inmediata. Ya el canal limita la velocidad de comunicación. En el chat, si alguien no me responde y me clava el visto, como se dice normalmente, ya me empiezo a poner nervioso. Entonces, parte de mi atención está puesta en ese canal de chat. Fíjense cómo el canal de comunicación define la forma de comunicación también. Bueno, pérdida de contexto también. Muchas veces sucede que se empiezan a hablar 2 temas diferentes en el mismo grupo y terminamos perdiendo el hilo de la conversación. O estoy desarrollando una idea y alguien entre medio mete otro comentario que desarma esa idea. Entonces, eso también genera muchísimos problemas. Se pierde el contexto y no sabemos muy bien de qué estamos hablando o qué respuesta estamos dando contra uno o contra otro. Sensación de urgencia también. Esto tiene relación con el FOMO. O sea, si estoy en el WhatsApp, estoy en el grupo, siempre estoy presente y siempre estoy disponible. Entonces, también tengo la sensación de que cualquier comunicación que venga por ese canal también es urgente y tengo que responder lo urgente. Y yo como líder también lo uso para enviar comunicaciones urgentes. Entonces, si la sensación de urgencia es esa, entonces el problema es que vamos a tener es que si lo usamos para otras cosas también que no son urgentes, se desdibuja todo el objetivo de ese espacio de comunicación. Entonces, para esto es muy importante empezar a distribuir los canales de comunicación. A mí me gusta contar un caso que me sucedió con una persona conocida que empezamos a chatear de un tema por una foto que envió en Instagram y empezamos a usar el chat de Instagram para charlar de esa foto y se abrió otra comunicación por WhatsApp a la vez con la misma persona hablando de una cuestión laboral. Pero era muy cómica la situación, lo miré macro, digamos, me miré desde afuera y dije, che, mira, estoy hablando con la misma persona a la vez por 2 canales diferentes, por 2 sistemas de chat diferentes, de 2 temas diferentes. Y es como si estuviera hablando con 2 personas. Este desdoblamiento que estaba teniendo como persona, mi personalidad, en lo físico no se da. Esto empieza a representar esto del canal asincrónico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto cada vez va a crecer más dentro de nuestros espacios de trabajo.
y tenemos que saber primero gestionarlo y manejarlo porque es muy estresante, pero a la vez también es muy natural y tiene muchos beneficios. Entonces, así como dice Silvia, la pérdida de tiempo, tal cual, está en mi cabeza pensando en la espera de la respuesta. Entonces, muchas veces me quedo mirando el WhatsApp solamente por esperar la respuesta. No sé si les pasa, a mí me pasa mucho eso. Entonces se pierde muchísimo tiempo. Siempre, hay veces, muchas veces, que es mucho mejor una llamada telefónica. También, otra cosa que sucede también con los chats, con nuestras prácticas, ahora es, ya me molesta si me llaman directamente, antes avísame por WhatsApp, ¿no? Coordinemos primero la llamada, avísame, ¿te puedo llamar? Yo te digo que sí, te habilito, entonces vos me llamás por teléfono. Ya las llamadas que interrumpen, ya las empezamos a sentir como invasivas también. ¿Qué pasa? Tenemos que empezar a encontrar un punto medio. ¿Por qué? Pues se necesitan también esas llamadas invasivas. Otra cosa es un consenso implícito. El problema que tenemos es que vemos que porque se dijo en el chat, ya todo el mundo está de acuerdo y está informado. Y si el grupo de chat es muy grande, esto crece exponencialmente. Poca profundidad. Hablamos de temas, pero no los hablamos en profundidad, no los discutimos en profundidad. Para eso, por ejemplo, el correo electrónico permite un trabajo más en profundidad. Y dificultad para ponerse al día, esto que decía, del tema de estar constantemente atento a las 200 notificaciones que tengo dentro de mi grupo de WhatsApp. Es muy estresante y ponerse al día es, no, la verdad hay 120 mensajes, la verdad es no lo voy a leer y no le voy a pedir a nadie que me los sintetice. ¿Bien? Entonces, los chats, exactamente, como dice Carlos, se pierde el objetivo por el cual se creó y dificulta el control. Para los grupos de WhatsApp, normalmente que gestiono yo, pongo reglas muy específicas y me pongo en modo moderador y pido que el mismo grupo modere qué es lo que se comunica ahí. Ahora vamos a hablar un poco de eso también. Porque el grupo, el chat de WhatsApp está armado alrededor de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Es bueno, ¿por qué? Porque es asincrónico entre la persona, convierte una conversación en asincrónica, nos da ese tiempo de reflexión, o para cosas no urgentes, para esperar el tiempo de respuesta. Ahora, cuando se convierte en un grupo, ese chat empieza a convertirse en sincrónico. ¿Por qué? Por esta necesidad de demanda de mantenerse al día. Por otro lado, los mensajes de voz generan una velocidad para emitirlos y para formar un contexto del mensaje en el que lo recibe. Obviamente, es mucho mejor escribirlo, decirlo, ¿por qué? Porque hay mucha más información en la forma en que lo digo, en la descripción que estoy haciendo, que en un texto. Es mucho más fácil de comunicar eso. Entonces, los mensajes de voz son muy útiles. Sintetizar conversaciones. Muchas veces tenemos conversaciones muy largas y necesitamos sintetizarlos. Por otro lado, estructurarlos alrededor de las personas o de temas. Entonces, trabajar sobre la persona es mucho mejor con un chat personal. Y los temas para los grupos. Yo, por ejemplo, tengo grupos con las mismas personas donde hablamos de diferentes temas. ¿Sí? Inclusive hemos implementado en algunos lugares comerciales, por ejemplo, diferentes tipos de comunicación en diferentes grupos de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, tema de compras, trabajamos en un grupo de compras. Tema de ventas, trabajamos en un grupo de ventas, por más de que somos las mismas personas dentro de los grupos. Pero sabemos que si vamos a hablar de un tema, queda todo registrado dentro de ese grupo. Entonces, en vez de trabajar sobre las personas o sobre los grupos de personas, empezamos a llevarlo a diferentes temas. El otro pro es que estamos siempre conectados, sobre todo las aplicaciones de tipo de WhatsApp, donde se mezcla como contra lo laboral y lo personal. Entonces, eso lleva a que estamos siempre conectados. Y además también son muy sencillos de usar, entonces hay poca curva de aprendizaje. Esos son los pros del WhatsApp y muy dinámicos. Por otro lado, los contras que estamos diciendo, bueno, sincrónicos, se convierten en sincrónicos en los grupos.
Por otro lado, los mensajes de voz generan problemas para recuperarlos o referenciarlos nuevamente. Si yo envío 7 mensajes de 30 segundos, uno atrás del otro, realmente después no sé muy bien a cuál responder. Entonces, el mensaje de voz seguramente, todo esto es verdad de perogrullo, por el uso seguramente se ven reflejados en estas características. Agregar complejidad a la usabilidad. Entonces, la facilidad, la simplicidad a la hora de comunicación, cada vez se vuelve más complejo relacionarnos con esa tarea. Si la comunicación es sencilla, se mantiene sencillo; si la comunicación es compleja, ya se pierde el sentido. Las burbujas de mensajes no leídos, es un estrés, generan estrés. Decir, uy, mira, me quedó un mensaje con tantos burbujas de mensajes no leídos. Otro gran problema que tenemos es que un mail es un mail en el cual puede haber 7 párrafos, pero para nosotros no hay leído un tema solo. Si esos 7 párrafos los convertimos en líneas de chat, en líneas de WhatsApp, se convierten realmente en 20 mensajes no leídos. Entonces, ver 20 es mucho más estresante que ver un mail. Eso también es importante. Y mezclar la comunicación laboral y personal, esto también es negativo. ¿Por qué? Porque estamos siempre trabajando o estamos siempre charlando con amigos o con la familia. El canal no se separa. Y también la contra es estar siempre conectados, ¿no? Entonces tenemos que ser muy disciplinados a la hora de trabajar la comunicación. ¿Cuántas veces me ha pasado mandarle a un colaborador, a alguien que trabaja conmigo, a las 9 de la noche una idea que se me ocurrió y empezamos a conversar sobre el trabajo, pero solamente por no perder esa idea se la mando a esa persona en el chat y empezamos a trabajar? No sé si lo están viviendo. Esto es una cosa que en el teletrabajo se empieza a sentir, en el trabajo remoto. Bueno, bien. Vamos a avanzar entonces y vamos a empezar a hablar de aplicaciones. ¿Venimos bien hasta acá? Yo sé que estoy diciendo muchas obviedades. Ustedes me van a decir si son así o no. Bueno, por el otro lado, los chats estructurados, ¿no? Que son las aplicaciones como Slack, Teams, Discord, Twist. A mí me gusta mucho Twist en particular. Bueno, tal cual, esa ansiedad de los mandos superiores, ahí habla de un mal estilo de liderazgo, ¿no? Es estar todos pendientes alrededor mío. Entonces todos tienen que responder alrededor mío. Entonces ese es lo que hablábamos al principio de un estilo bajo demanda. Y eso castiga mucho la eficiencia de los equipos y sobre todo la eficiencia de los equipos remotos. Me agarré un poquito de agua. Bueno, se han usado este tipo de aplicaciones de grupos, de chat por grupos. Acá se empieza a separar el trabajo de la persona y se empieza a hablar sobre temas. Entonces se empiezan a abrir canales sobre temas específicos. Yo les voy a mostrar ahora, les voy a ir compartiendo algunas de estas aplicaciones por si no las conocen. Principalmente centrado en temas. Entonces, el grupo normalmente de chat tiene que estar centrado alrededor de un tema. ¿Qué sucede? Cuando estamos en WhatsApp y que está centrado en personas, es muy fácil trabajar. ¿Por qué? Porque es como conversar con otra persona. El problema es cuando el grupo tenemos que empezar a abrir, empezamos a tener 15 grupos con diferentes personas y lo peor de todo es que trabajan como si fuera un correo electrónico. Entonces, el primero que se pone es el primero que entra, el último que entra. Cuestión de prestarle mayor atención. Entonces, la forma de ingreso de la nueva información se parece a un correo electrónico. El último a entrar es el primero en aparecer, ¿no? Los que saben de contabilidad van a identificar algunas cuestiones de manejo de stock, ¿no? Eso es un problema también a la hora de la comunicación. Este tipo de herramientas nos permite trabajar en centrarnos en los temas. Entonces, no es el último mensaje el primero que aparece, sino que nosotros controlamos en qué tema queremos meternos. Y siempre mantienen la misma posición relativa dentro de nuestra pantalla.
Eso es muy importante. Son cuestiones cognitivas, son indicios que nos permiten ordenarnos diferentes. Entonces, separado las comunicaciones personales, esto es muy importante también. Cuando trabajamos en equipo, siempre intento llevarlos a un espacio de conversación dentro de alguno de estos canales. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de temas y dejamos de hablar de personas. Entonces nos volvemos cada vez más efectivos y cada vez menos personales. ¿Sí? Cada vez nos empezamos a parecer más al trabajo sobre objetivos. Permite mayores grados de interacción. ¿Por qué? Porque tiene muchos más elementos para interactuar. Ahora se los voy a mostrar. Controles de seguridad y roles, eso es otra cosa muy importante. Dentro de las plataformas de WhatsApp o Telegram, los roles son muy limitados. Es o soy administrador de grupo o no administrador de grupo, o directamente nadie puede hablar dentro del grupo, solamente los administradores. Entonces está muy limitado ese control. A lo sumo lo que puedo hacer es controlar quién entra en un grupo y quién no entra dentro de otro grupo. Entonces, este tipo de herramientas permite trabajar con roles y seguridad más definido y más preciso, más granular. Mejor control de conversaciones y respuestas. ¿Por qué? Porque se generan hilos, empieza a parecerse a un foro. Si conocen las herramientas de foros, se empiezan a parecer a foros. Entonces, cada una de las herramientas estas van a ver que tienen una característica. Por ejemplo, a mí me gusta Twist porque se parece más a un foro que a un chat. El Slack se parece más a un chat que a un foro. ¿Sí? Se parecen más a los grupos de Facebook, donde los grupos de Facebook o de LinkedIn se aparecen las comunicaciones y se convierten en comentarios sobre cada uno de los tópicos que se plantean. Entonces se arman las discusiones alrededor del tópico, no alrededor de las personas, de nuevo, y alrededor del espacio. Se van dando cuenta conceptualmente, esto principalmente lo que les quiero dar son herramientas para que empiecen a identificar conceptualmente cómo funciona cada una de estas herramientas y puedan, a medida que aparezcan nuevas herramientas o nuevas necesidades, puedan identificar qué es lo que está sucediendo en el fondo. ¿Sí? Porque las herramientas después cambian y uno dice, este me sirve mucho mejor para determinadas cosas y para determinadas otras, pero no entiendo muy bien por qué. Entonces me permite a mí como líder de equipo empezar a identificar qué son las herramientas de comunicación y cómo funciona cada uno, porque entiendo cómo funciona la comunicación. Y como líder tengo que saber manejar muy bien las comunicaciones. Es uno de mis principales trabajos. Bueno, similar a los grupos de redes sociales, como decía, integrar con otras aplicaciones. Esto también es muy importante. El Slack, el Teams, tienen muchas aplicaciones que se conectan, entonces puedo conectarme con un documento y poder editar directamente un documento desde dentro del espacio. No es solamente compartir un archivo como es un mail o es un canal de aplicación de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, directamente yo puedo integrar y tiene integraciones mucho más profundas, como por ejemplo asignar tareas directamente de mi aplicación de gestión de proyectos directamente desde el chat a una determinada persona. Puedo conectarlo de esa manera o puedo ver de una forma diferente la información, mi agenda, por ejemplo, desde dentro del chat. Es como estar conversando con un asistente, de alguna forma. Esos son lo que se llaman los bots. Bueno, por otro lado tenemos una contra, que son las reuniones de 24 horas. Esa es otra cosa que tenemos con los chats, con los grupos, que son reuniones de todo el tiempo. El problema de esto es que no tiene una apertura y un cierre. Cuando hacemos reuniones tenemos una apertura y un cierre. Si consideramos estos canales de comunicación como espacios de reunión, vamos a tener ese problema. Nunca vamos a terminar de estar reunidos. Y díganme si son eficientes cuando están reunidos, ¿no? Muchos de nosotros odiamos las reuniones justamente por la ineficiencia de esos espacios y esas formas de trabajar. Obviamente son necesarias para determinadas cosas. Bueno, otra cosa que tienen también es que tienen una alta curva de aprendizaje. Si no somos muy hábiles con la tecnología, estas herramientas se convierten cada vez en más complejas y volvemos al grupo de WhatsApp. Pero WhatsApp era más sencillo, entendía muy bien qué estaba haciendo, justamente por la baja curva de aprendizaje. Entender qué es lo que está sucediendo en este tipo de aplicaciones es un poco más complejo. No es terriblemente complejo, pero
genera un poco más de estrés empezar a usarlo. Pero una vez que lo empezás a usar, te empezás a dar cuenta que es mucho más flexible y permite otro tipo de interacción. Necesidad de un orden mayor. Acá tenemos que ser más ordenados. En el WhatsApp, el desorden nos domina, entonces decimos, bueno, ya está, ya es parte del grupo de WhatsApp, es parte del caos, no lo vamos a poder ordenar. Hay formas no oficiales de ordenarnos, ¿no? De tomar decisiones, de agruparnos, ese tipo de cosas, repitiendo mensajes, pero acá necesitamos ya categorizar y organizar cada vez más nuestras tareas, nuestros temas, y por eso todas las herramientas de teletrabajo, de trabajo virtual, está muy relacionado con el desarrollo de software. ¿Por qué? Porque la gente de desarrollo de software es muy ordenada. ¿Por qué? Por deformación profesional. Necesitan trabajar en forma algorítmica para identificar cada una de las partes para desarrollar su trabajo. Los ingenieros también, ¿no? Los desarrolladores de proyectos, los gerentes de proyectos también tienen esta línea de pensamiento. Entonces, pero normalmente se empieza a perder a la hora de la comunicación. Estructurar la comunicación es muy importante dentro de los espacios de trabajo virtual. Y obviamente el tiempo de lectura es mayor. Bueno, yo les voy a mostrar ahora algunas, voy a dejar de compartir, a ver si veo acá, y les voy a empezar a compartir algunas aplicaciones. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, bien, excelente pregunta, Silvina. Me pregunta, ¿se debe utilizar en equipo administrativo y profesional o en el equipo de operarios también? Estas herramientas, con los operarios, por ejemplo, funciona muy bien el WhatsApp. ¿Por qué? Porque es rápidamente de comprenderlo y es fácilmente de que lo maneje el operario. Si yo no tengo acceso a que el operario se capacite en el uso de la herramienta, entonces tengo que hacer la comunicación lo más sencilla posible. Si no tiene alta capacidad a la hora de trabajar con herramientas digitales o de comprensión. Entonces, si puedo llevarlos a un grupo de Slack, por ejemplo, un grupo de chat grupal, mejor. ¿Cuál es la manera? Primero empezamos por WhatsApp, empiezo a estructurar, conociendo el trabajo, empiezo a armar grupos y empiezo a llevar a las personas, a los operarios, a esos grupos donde empezamos a hablar de temas, y cuando empezamos a ver que hay limitaciones en el uso de la herramienta a la hora de la comunicación, entonces ahí implemento este tipo de herramientas donde empezamos a trabajar más sobre temas y no tanto sobre la persona. Pero tiene que ser como un trabajo progresivo. ¿Para qué? Para que la resistencia no sea automática. Por experiencia propia, cuando implementé en equipos de trabajo, grupos, este tipo de aplicaciones, fallaron muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente no estaba acostumbrada a pensar en temas. ¿Sí? Estaba acostumbrada a hablar en persona, a pensar en personas cuando nos comunicamos. Así que, obviamente, los administrativos y los profesionales están más cercanos a pensar en temas y no en personas. ¿Bien? Bueno, acá tenemos una herramienta que es Slack. Esta herramienta de Slack, como ven, acá tenemos diferentes canales, ¿no? Que son estos identificatorios. ¿Qué sucede? En estos canales están las mismas personas o podemos elegir cada persona en qué canal están. Y como ven, cada uno de estos canales se empieza a parecer a un feed de Facebook o de LinkedIn. ¿Por qué? Porque hablamos de un tema y ese tema puede empezar a tener respuestas. Esas respuestas están acá y aparecen en una ventana paralela. Y puedo ver quiénes son las personas que respondieron. Tengo además también herramientas para detallar un poco más el texto, de formato de texto. Entonces puedo trabajar con ese formato de texto o puedo adjuntar directamente diferentes elementos dentro de nuestro comentario. Entonces esto ya se parece, que cada uno de estos comentarios empieza a aparecer un mail también, porque puedo adjuntar archivos, puedo nombrar personas, puedo trabajar con mayor cantidad de información.
Venimos bien con la velocidad, díganme si acelero un poco o voy un poco más lento, porque tengo un montón de cosas para mostrarles. Bien. Entonces, como ven, cada uno de estos grupos van a hablar de diferentes temas. Y como ven, también empiezan a aparecer mensajes que son párrafos y empiezan a aparecer mensajes que son solamente líneas. Lo que tenemos también son este tipo de respuestas, que son los like, ¿no? Es me gusta, no me gusta, tipo de reacciones. Esto se puede usar como herramientas de votación. Y lo interesante también es que estos grupos, yo puedo estar solamente como observador, unirme o no unirme para comentar. Pero está alrededor de los temas y hacemos una llamada para una persona, en este caso, un arroba, para llamar la atención de una persona en particular, ¿no? El arrobar, el famoso arrobar. Entonces se empiezan a mezclar diferentes elementos como el Twitter, el Facebook, redes sociales, en grupos de comunicación alrededor de chats. Este que están viendo acá es un canal abierto de comunicación sobre metodología GTD, que es de organización personal. Como ven, cada canal habla de diferentes aplicaciones, entonces cuando quiero hablar de Todoist, por ejemplo, voy al canal de Todoist si quiero hablar de Todoist en particular. Y si quiero hablar de un tema, por ejemplo, de una de las áreas de la metodología, tengo un canal abierto para esas áreas. Esto me permite también que las mismas personas armen grupos propios y también estos grupos serían para personas, para temas, perdón, pero además también puedo armar grupos de personas. Entonces, si quiero hablar con 3 o 4 personas, puedo armar grupos de mensajes directos, que están viendo acá abajo. Estos grupos de mensajes directos puedo hablar con una persona en particular que esté dentro de este espacio o puedo incorporar a varias personas dentro de ese grupo. Entonces, puedo tener un mayor control en la forma que me comunico. Por un lado por temas, por otro lado por grupos de personas y por otro lado por personas en particular. Y lo que tiene muy interesante es que las herramientas, las aplicaciones para celulares son muy, muy buenas de este tipo de aplicaciones. Y además también van incorporando cada vez más este tipo de elementos, por ejemplo, ver solamente los archivos, ver solamente las aplicaciones que tenemos conectadas al espacio. Como ven acá, tienen un montón de aplicaciones que se pueden conectar para asociar diferentes archivos, por ejemplo, archivos de compartición, Twitter, de tareas. Y los buscadores también son mucho más poderosos. Sí, uno tiene que conectarlos, pero automáticamente uno puede buscar un archivo dentro de OneDrive, por ejemplo, o de Dropbox, dentro de el Slack, por ejemplo. Por otro lado, tenemos a Microsoft Teams. Teams es la respuesta de Microsoft a los grupos de chat. Microsoft ha intentado hacer, tiene muchísimas herramientas, y esta es la última herramienta que intenta responder a esto. Una cosa que me olvidé es, por aplicaciones se pueden incorporar Zoom, por ejemplo, o diferentes herramientas de teleconferencia. Entonces, también puedo organizar reuniones directamente dentro de los temas, dentro de los grupos, para hablar de determinadas cosas. Y rápidamente puedo disparar una reunión adentro de un tema. Entonces, todos los que están dentro de ese tema pueden unirse a esa reunión. No tengo que andar buscando, pensando quiénes son las personas que se tienen que enterar de esta reunión en particular. En eso se parece mucho a WhatsApp, por ejemplo, también. Bueno, Teams eso lo tiene incorporado con el tema de llamadas. Teams está armado en otra forma, que es por actividades. Entonces, acá yo tengo un espacio vacío armado de Teams, que son las actividades, todas las actividades que estoy realizando. Puede ser por espacio de chat. Entonces, acá son grupos en particular de chat. Gracias, Esteban. Después, por equipos,
acá sí es justamente en la parte donde trabajamos por grupos, que serían los canales, que serían los temas. Y, por ejemplo, podemos ver que los mensajes tienen más similaridad con un espacio de WhatsApp, o sea, son mucho más sencillos a la vista en este caso. Por otro lado, tenemos el tema de llamadas, que sería para hacer una reunión rápida, y el tema de archivos, que obviamente está muy relacionado con la aplicación OneDrive de Microsoft. Y también tenemos incorporación de otras aplicaciones para conectar. Ahí que preguntan, ¿cómo vinculo? Por ejemplo, acá puedo ir a vincular más aplicaciones. Elijo Trello, por ejemplo, tengo que abrir la cuenta de Trello, agrego. Lo conecto. Bueno, en este caso son diferentes tareas, tengo que conectarlo con mi cuenta y cada una de estas aplicaciones va a poder tener diferentes respuestas. Por ejemplo, acá puedo ver diferentes cosas que me permite hacer Trello. Si conocen Trello, ahora lo vamos a ver, vamos a intentar verlo. Tarjetas asignadas a mí, al calendario o los diferentes tableros. Entonces puedo ver la información del Trello desde otra perspectiva diferente. Y por último, otro que también a mí me gusta mucho, que es el Twist, que es lo que les decía, que se parece más a un mail, se parece más a un foro. ¿Por qué? Porque lo que se abren son grupos de temas para hablar, por ejemplo, compras, vamos a hablar. Tengo que invitar a diferentes miembros, y esos compras, cuando abro un tema, no sé si me permite, perdón, pero estoy moviendo. No, se perdió abajo, me parece. A ver. No. Bueno, desapareció la opción, no sé, debe ser porque no tengo... no, pues estoy trabajando en equipos, perdón, acá en tareas. En los canales tengo proyecto 1, por ejemplo, y esto trabaja más parecido a un email. Entonces, esto sería como un correo donde se arman respuestas alrededor de esto. Y lo puedo armar como un borrador y publicarlo posteriormente. Entonces, tengo un tiempo mayor de reflexión y no trabaja tan sobre lo sincrónico, que es lo del chat. Entonces, para discutir de temas es más organizado que el correo electrónico, porque el correo electrónico me llegan mails de publicidades, mail de trabajo, mail familiares, de comunicaciones, de todo tipo, y en este caso voy trabajando sobre los temas directamente, similar a lo que es un correo electrónico. A mí particularmente para trabajo de equipo me gusta mucho esta aplicación. Voy creando temas y esos temas se van generando diferentes discusiones. Por ejemplo, planificación 1. Perdón. Bueno, perdonen estoy intentando escribir rápido. Bueno, compartir las ideas y publicarlas, ¿no? Entonces acá empiezo a compartirlos y la gente puede responder y puede trabajar sobre cada uno de estos temas. Agrego comentarios, cada una de las personas agrega comentarios, ¿no? Sí, todas las herramientas que estoy mostrando tienen su aplicación móvil. Entonces, fíjense que podemos estar hablando del proyecto 1 y por un lado estar hablando del tema de la planificación o del tema de la decisión. Y estos temas después podemos cerrarlos y archivarlos, cuestión de que queden fuera de la vista. Esto depende mucho del estilo de organización del trabajo y el tipo de trabajo que tienen que realizar. Lo que más quería mostrarles es que cada una de las aplicaciones de chat grupales tiene una lógica atrás. Hay que entender esa lógica y ver si se adapta al estilo de trabajo, al estilo de gestión o la forma de pensar que tenemos sobre el trabajo. Bueno, ¿venimos bien hasta acá?
Genial. Bueno, vamos a meternos en otro mundo totalmente distinto, que son las reuniones. Las reuniones, este gran caos, este gran problema que tenemos dentro de nuestro trabajo. Si tenemos un trabajo que sufrimos de reunionitis, es terrible, y sobre todo ahora que si vivimos de reunión en reunión, es un gran problema el tema virtual, digital, para manejarlo. ¿Por qué? Porque es muy estresante no tener las reuniones fácil de la manera que lo organizábamos de forma física. Bueno, primero que todo vamos a hablar un poquito de tipos de reuniones, esto que hablaba al principio de empezar a organizar. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a trabajar en forma virtual, los equipos en forma virtual, tenemos que ser muy, muy claros en qué es lo que queremos lograr. Entonces, ya no nos podemos reunir solamente por juntarnos, si nos juntamos 5 y hablamos y nos organizamos. ¿Se puede hacer? ¿Se sigue haciendo? Sí, claro, se sigue haciendo, pero es muy ineficiente. Entonces, vamos a volver un poquito a buenas prácticas de reuniones, porque aquí se exacerban los problemas cuando no tenemos estas buenas prácticas. Entonces, más allá del uso de herramientas, es cómo gestionamos y cómo llevamos la reunión del día a día. Entonces, los tipos de reuniones, primero identificar qué tipo de reuniones tenemos. De discusión o relevamiento de información, ¿no? O sea, esto es muy importante. Son reuniones donde tenemos que discutir algo y tomar decisiones en conjunto, o donde el líder toma relevamiento de información del estado de situación y genera ese intercambio entre cada uno de los miembros dentro de estos grupos para levantar información del estado de situación de la empresa. Bueno, si necesitas ese tipo de reuniones para este tipo de tareas, entonces se puede llevar todo esto a un grupo de chat. ¿Por qué? Porque uno puede rápidamente tomarle el pulso al estado de situación de los grupos y se pueden empezar a tomar decisiones en el momento y mucho más directamente sobre la situación o sobre el evento que esperar a la próxima reunión. Ese es otro problema que tenemos. Hacemos muchas reuniones, ¿por qué? Por la frecuencia en la cual nos tenemos que reunir para tomar una determinada decisión. Y hay decisiones que se tienen que tomar muy frecuentemente, y como no tenemos los canales adecuados abiertos para tomar esas decisiones más frecuentemente, caemos en las reuniones. No sé si les sucede. Vayan contando, ¿eh? Esto todo es un poco de sentido común, ¿no? De la forma de trabajar. Es fácil decirlo, difícil de hacerlo. Después, otra cuestión que puede generar las reuniones son integración. O sea, me siento parte del equipo, entiendo cuál es mi contexto de trabajo. Y después hay muchos tipos de reuniones, que estas son principalmente las que recomiendo, que son de tipo Scrum, de tipo de desarrollo ágil, de software, que son las de puesta al día. Estas se llaman las reuniones de pie, las reuniones de stand-up, que son reuniones diarias de 15 minutos máximo del equipo, donde responden estas 5 preguntas diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen de pie justamente para no quedarse sentados charlando de temas, charlar de cosas, presentarnos, decir, bueno, ¿cómo anduviste? ¿Cómo anduvo el día? O sea, toda la parte informal, evitarlas. ¿Para qué? Para que cada uno rápidamente vuelva a su tarea, pero también el equipo sepa en qué situación está el avance del proyecto, del objetivo. Entonces, las reuniones de pie básicamente lo que responden es ¿qué hice hasta acá? ¿Qué hice hasta acá? Es de un día para el otro. ¿Qué voy a hacer hoy? Generalmente se hacen a la mañana. ¿Y qué me está bloqueando? ¿Qué problema estoy encontrando? Entonces, el líder se da rápidamente cuenta de qué tarea está haciendo cada una de las personas y cuáles son los bloqueos, los problemas que están apareciendo, y pueden replantear la planificación rápidamente y hasta inclusive reasignar recursos y decir, bueno, vos estás haciendo una tarea, vos vas a hacer esta tarea, mira, esta tarea puede esperar para mañana o para pasado mañana, ¿por qué no lo ayudás a Juan, que está bloqueándolo en esta tarea en particular? Entonces, rápidamente se reagrupa el equipo y trabaja mucho más eficientemente. Entonces, trabajamos en 2 aspectos, desde la persona y desde los resultados, desde los objetivos, ¿sí? No tanto desde la comunicación o desde los recursos. ¿Bien?
Entonces, si hay una reunión que recomiendo implementar, es esta, una reunión de 15 minutos al principio del día con todos los miembros del equipo a través de WhatsApp, las videoconferencias de WhatsApp, o a través de Zoom, lo que sea, pero que sea rápidamente organizable, ¿sí? Y que todos estén presentes sin ni siquiera tener que organizarla o llamar y coordinar, ¿sí? Tener la frecuencia, el hábito de realizarlas todos los días. Y ser estricto con esto, ¿no? Y el cumplimiento también, que los 15 minutos, aunque no se termine de hablar todos, que sea de 15 minutos. O sea, porque lo más importante es que no es la profundidad con la que se tratan los temas, sino es la agilidad con que se realiza la reunión. Así que si alguien lo hace esto, cuente la experiencia. Si alguien cree que les serviría, también cuenten a ver si lo quieren implementar. Bueno, una parte muy importante dentro de las reuniones es el conductor de la reunión, ¿no? Y en espacios virtuales es muy, muy importante que el conductor sea muy organizado, ¿sí? Manejar los tiempos es fundamental, sobre todo en espacios virtuales. Distribuir las conversaciones también, eso es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque el canal de comunicación se satura, porque el parlante por el que sale es el mismo. Todos los audios salen por el mismo parlante. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, pedimos que apaguen los micrófonos. Otra cosa muy, muy importante es el tema de la puntualidad para empezar y terminar. Si la reunión empieza a las 10 ahora, es que empieza a las 10, se empieza a hablar a las 10, no es nos empezamos a reunir a las 10, sino que están todos preparados y todos listos para que a las 10 empecemos la reunión y se termina en horario también. Entonces, el conductor tiene que estar atento a que esto se realice. Y la organización de la documentación, las minutas son muy importantes en espacios virtuales. ¿Por qué? Porque rápidamente se pierde qué es lo que se está conversando. Un asistente técnico, muchas veces sucede que el que está trabajando como conductor es el que más experiencia tiene a la hora del uso de la aplicación. Entonces, si aparecen problemas, puede ser que el conductor tenga que resolver problemas técnicos también. Entonces, ¿qué pasa? No es lo ideal, que el asistente técnico tiene que ser alguien que no sea de misión crítica para la reunión. El conductor, si tiene que estar atendiendo problemas técnicos, se pierde el hilo de la reunión de todos los otros que están en la reunión y se pierde efectividad. Entonces, es muy importante también muchas veces tener personas paralelas que estén ayudando a la persona que no se está pudiendo conectar para poder mantener el hilo. Si la crisis es muy importante, bueno, se suspende la reunión, por cuestiones técnicas se suspende la reunión y se reprograma para otro momento. Otra cosa muy buena también es que rote el rol en los miembros del equipo, que el conductor de la reunión sea de diferentes personas dentro del equipo, no sea siempre el líder, el jefe. Esto genera mucho más empowerment, digamos, genera mucho más poder sobre cada una de las personas y genera mucha más autonomía. Y cortas para mantener el foco. O sea, tienen que ser reuniones no de 3 horas, 5 horas. ¿Por qué? Porque tardamos muchísimo tiempo y obviamente esto que genera el back channel, ¿no? El back channel, ¿qué es? Empezamos a chatear por otro lado. Como no tenemos la posibilidad de la reunión de empezar a conversar, empezamos a chatear entre nosotros y es muy, muy fácil chatear y hablar sobre los que están discutiendo por otro lado. No sé si alguno lo vivió o lo hizo en algún momento en este tipo de reuniones. Entonces, para minimizar el back channel, tenemos que hacer que las reuniones mantengan el foco y sean cortas. ¿Bien? Bueno, bien. Tips, altura de la cámara y la vista. Bueno, estos algunos tips a la hora del uso de la cámara. Fíjense que yo en particular en este momento tengo una pantalla de 14 pulgadas de una notebook y la cámara está a la altura de mis ojos. Esto es muy importante, que la cámara esté a la altura de los ojos. ¿Por qué? Porque la cámara, en definitiva, son los ojos de la otra persona. En este momento, si me están viendo, yo estoy mirando la cámara. Entonces, pareciera que estoy mirando a los ojos de cada uno. Esto es el efecto noticiero, ¿no? Tengo que estar mirando la cámara constantemente. Si yo empiezo a mirar y a divagar dentro de la pantalla, ya se empieza a perder la conexión con el resto de las personas. En este caso, por ejemplo, me sucede que
tengo ordenada la pantalla dentro de la pantalla, el chat por debajo. Entonces, en este momento voy a bajar el chat abajo de todo. Entonces, si yo me pongo a leer el chat en este momento, fíjense cómo baja mi mirada y cómo se pierde conexión con la persona que estoy hablando. Si yo subo la pantalla de chat y empiezo a leer a la altura de la cámara, cerca de la cámara, una ventana pequeña cerca de la cámara, entonces ahí la conexión se genera mucho mayor. Esto sucede mucho con los celulares también. Como la pantalla es pequeña, está muy cerca de la cámara, pareciera que estoy mirando a la cámara. Si no puedo estar mirando a la cámara constantemente, cuesta mucho esto muchas veces, poner la pantalla de las personas cerca de la cámara. Yo en este momento estoy teniendo la pantalla donde me estoy mirando, o muchas veces también está este efecto espejo, donde me miro constantemente. ¿Por qué? Porque necesito un movimiento para poder no hablar en el vacío. Cuesta mucho hablar en el vacío, entonces ese ejercicio que tenemos que ir tomando, muchas veces sirve estar mirando a otra persona que se está moviendo, y generalmente en una reunión la persona que se mueve es uno mismo. Y lo malo que tiene este tipo de aplicaciones es que permite verse a uno mismo, ¿no? Una cosa que en lo físico no sucede, que es nunca tenemos un espejo adelante a la hora de una reunión. En estos casos tenemos tendencia por ahí a mirarnos o a mirar lo que está sucediendo en el resto de los grupos, del resto de las personas. Entonces, con esto, fíjense que en este momento yo estoy mirando a la cámara y ahora estoy mirando a la pantalla. Fíjense que cada uno de ustedes, en el resto de los que tienen abiertas las cámaras, sucede esto. Si se ponen todos a mirar la cámara, miren todos a la cámara en este momento. Dejamos de ver a la persona. Ese es el otro problema. ¿Cómo hacemos para ver a la cámara y dejar de ver a la persona? Entonces, normalmente, la persona que está hablando es que esté hablando a la cámara y después, para tomar feedback, una pantalla pequeña cerca de la cámara para que no se pierda esa conexión, porque pareciera que nadie me está escuchando. Bueno, el uso del chat también hay que tomar práctica del uso del chat, porque es un canal paralelo dentro de este tipo de comunicaciones. De la distribución de ventanas ya estuve hablando, cerca de la cámara, siempre para facilitar este proceso de conexión de la vista. La altura de la cámara es muy importante, la iluminación, en este caso yo no tengo muy buena iluminación, la elección de los fondos, el encuadre. ¿Qué pasa? Una de las peores encuadres que hay es este que estoy usando en este momento. Lo mejor es empezar a separarnos, ¿no? ¿Y qué pasa? Y ahí empiezo a tener las manos. Pero ¿cuál es el problema que tengo con las manos? Empiezo a perder también, tengo que subir las manos demasiado y pierdo demasiado ese contexto adicional. Entonces, muchas veces lo que se usa es poner una cámara un poco más alta y que se vea parte del escritorio. Entonces yo tengo un espacio donde trabajo desde otro ángulo, ¿sí? Se dan cuenta que acá puede empezar a mejorar la forma en que armo mi seteo de cámara de cómo me va a ver el otro, ¿sí? Esto es otra cosa importante en esto, es que tengo que elegir cómo me va a ver el otro. Cuando nos reunimos, cómo me va a ver el otro lo define el espacio. Ahora lo defino yo porque yo tengo el control de cámara. Otro elemento fundamental es el tema de los micrófonos. Si estamos en un ambiente ruidoso, obviamente las vinchas o una buena herramienta, un buen micrófono en el dispositivo siempre ayuda muchísimo. Y si estamos en un ambiente ruidoso, estar muy atentos a silenciar el micrófono o abrir el micrófono cuando tengo que hablar. Cuando lo usamos desde el celular, fíjense cómo empieza a cambiar la dinámica si cambio el encuadre, ¿no? En este caso, además también, cuanto más lejos está la cámara, más parece que estoy mirando a ustedes, los estoy mirando a ustedes. Cuanto más cerca está, más se ve esa pérdida de línea de visión. Bueno, el tema del micrófono en los celulares, uno puede usar un tipo el handy, ¿no? Que puede apretar para hablar. Entonces, solamente mientras está presionando, está hablando. Se empieza a aparecer a un WhatsApp con los audios o al viejo handy, que también que facilitaba la comunicación corta. Bueno, atajos de teclado, también aprenderse los atajos de teclado es muy importante para abrir la conexión. Por ejemplo, en este caso yo puedo abrirlo un poco más y me pueden ver las manos, ¿no? Entonces yo me puedo parar acá y puedo estar conversando con ustedes
este caso, y ustedes pueden ver mis manos y podemos trabajar desde otro lugar. Las cabecitas que hablan generalmente son la peor forma de reunirnos. Entonces, si empezamos a trabajar desde este lugar, el problema que tengo es que tengo lejos la cámara, pero para un estado de reunión puedo, la computadora, pero un estado de reunión facilita mucho. Y obviamente desde el celular también, recomendaciones, cámara, el celular fijo en un lugar, ¿no? Para la cámara, y evitar moverlo, o si me voy a mover y empiezo a caminar, lo que tengo que hacer es apagar la cámara. ¿Por qué? Porque distrae terriblemente al resto. Empezamos a mirarle la casa al otro, o dónde está parado, qué termina haciendo, o hasta inclusive nos olvidamos de cosas. El otro día estaba en un curso y una chica se empezó a cambiar, pues muy cómico, se empezó a cambiar adelante de la cámara, no se dio cuenta y se empezó a cambiar adelante de la cámara en un curso. Así que eso también es muy importante, estar en un lugar fijo, ¿no? Sí, fue muy particular, me distrajo muchísimo. Por suerte no se vio nada, digamos, ¿no? Se vio el corpiño nada más. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a naturalizar esto y usa el celular de esa manera, se olvida que está en una reunión y lo está mirando otras personas. Entonces, siempre es muy bueno tener la práctica de mantener un lugar fijo para las reuniones, evitar el uso del celular para cualquier tipo de reunión. Obviamente depende también del grado de confianza que tenemos con las personas. Bueno, repaso de buenas prácticas también, tiempos asignados para cada uno, usar cronómetros y temporizadores, eso es una práctica que uso mucho. Yo uso cronómetros para medirme, a ver cómo estoy, en este caso estoy bastante atrasado. Definir objetivos y temas, ¿no? Bien precisamente. Tipo de tema pueden ser de decisión, de exploración o de comunicación, o sea, puede ser que sean reuniones, y tenemos que saber, esto también, de nuevo, es criterio común, digamos, sentido común a la hora de las reuniones, es, esto vamos a hablar, necesitamos tomar una decisión, esto vamos a hablar, es un proceso de exploración, esto vamos a hablar, es una comunicación para mantenernos informados. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos confundimos una comunicación con una decisión, o no sabemos que tenemos que tomar una decisión y lo estamos comunicando. Entonces, nosotros como líderes o como miembros del equipo tenemos que estar muy claros en el tema que vamos a tratar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Priorizando los temas, primero lo importante, o sea, lo que muere ese día. Entonces, las decisiones o elementos fundamentales tienen que ir primero en la reunión, porque si no se pierden después, o se empiezan a ir la gente, o perdemos o nos fuimos de tiempo. Entonces, lo más importante siempre tiene que ser lo primero que se trata. Lo que se muere ese día. La presentación, o sea, armar la presentación es, hola, ¿cómo andan? Qué sé yo, todo, pero evitar esto de la presentación extendida de, bueno, ¿cómo andan? Y irnos 10 minutos charlando de todo. Obviamente es parte de nuestra conexión, pero si tenemos otros canales para mantenernos conectados y sentirnos presentes, entonces no usemos la reunión para sentirnos presentes. Y una regla clara dentro del equipo es decir, bueno, en las reuniones está todo bien, no es malo no preguntarle al otro cómo anda. ¿Por qué? Porque ya es parte de la forma de trabajar del equipo. Entonces, que sean claras las normas sociales a la hora de las reuniones. Organización de minuta previa, esto es fundamental. Seguimiento de la minuta, del minuto, se me falló. De la minuta, ahora les voy a mostrar dos formas muy buenas de trabajar con minutas colaborativas. Esto se puede hacer presencial y online es mucho mejor todavía, que es con un Google Docs, por ejemplo, o con OneNote, que me gusta mucho más la aplicación de Microsoft. Trabajar con un estacionamiento, es decir, bueno, hay un tema que se va mucho de tema, entonces de mucho de tiempo, se nos va de tema, entonces no lo conversemos ahora, pongámoslo en el estacionamiento. Si tenemos que tomar una decisión, solamente con 2 o 3 personas. Entonces nos quedamos después de la reunión 10 minutos más, solamente 2 personas que tienen que tomar esa decisión y no tenemos a todo el equipo esperando a que se tome una decisión entre 2 personas. Entonces, si un tema surge, lo detenemos y lo mandamos al estacionamiento y después del estacionamiento nos metemos a tratar ese tema. Y el tema del cierre también, el tema de las videoconferencias, muchas veces empieza. Si nos mantenemos con un micrófono cerrado, no abrimos todos el micrófono para decir chau, 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 hasta luego, chau, hasta luego, chau, hasta luego, pues realmente tampoco
se pierde mucho el contexto de quién lo está diciendo, cómo lo está diciendo, todo es una norma social que en lo virtual realmente pierde sentido. Entonces, esa norma social se puede trasladar al chat, pero en definitiva tampoco terminamos viendo quién está saludando y quién no, y no nos sentimos ofendidos si nos saludó o no. Entonces, esas normas sociales van cambiando con la virtualidad. Por ejemplo, yo uso los WhatsApp y directamente no saludo muchas veces, voy directamente a la tarea o al comentario o al meme que estoy compartiendo. Es como si hubiéramos dormido juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de normas sociales que en las reuniones las puede hacer mucho más efectivas. Y obviamente hacer un repaso de tareas asignadas. Acá les quiero mostrar, esto es una herramienta que uso, esto lo van a tener, esto es una planilla de Excel que está armada para planificar la reunión. Entonces, ¿qué sucede? Como para ser eficiente a la hora de la reunión, me organizo las tareas de esta manera. Digo, bueno, ¿cuántas personas va a haber? Si hay temas que tienen que nombrar cada persona, puedo saber cuánto tiempo le asigno a cada persona y cuánto tiempo me va a llevar a hacer esa tarea. Entonces, por ejemplo, arranco pensando que va a haber una demora de 3 a 5 minutos, entonces realmente la reunión que arranca a las 11 va a arrancar 11:05. ¿Cuánto tiempo me resta? ¿No? Y cuánto tiempo de total voy teniendo. Entonces, de presentación, hola, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? 10 minutos. Cantidad de presentaciones va a haber una sola porque la voy a hacer yo, entonces voy a terminar a esta hora. Ahora, presentaciones individuales, tiempo estimado 3 minutos por persona, cantidad de personas 6 minutos, 18 minutos. Y acá también tenemos problemas de pase de palabra. Entonces, en el pase de palabra para mí es 2 minutos de presentación y 1 minuto de margen para pasar la palabra. Entonces, con esto, fíjense que aumenta. Uno dice, bueno, son 3 minutos, pero en 6 personas se convierte en 20 minutos. Uno empieza a perder de vista la organización de la reunión. Entonces, con esto me permite organizar que si la reunión va a durar 2 horas y arranca a las 11, puedo ir viendo en qué estado de situación tengo con cada uno de los temas y cuáles tengo que apurar o cuáles no para terminar en tiempo. Esta planilla yo se las voy a compartir, esto está directamente dentro del WhatsApp, del PPT. Esto es una herramienta, obviamente es muy esquemática, bastante nerd, podríamos decirlo, pero el usarla para trabajar las reuniones es muy, muy útil. A mí me ha cambiado muchísimo la efectividad de las reuniones. Bueno, hasta acá con el tema de reuniones y aplicaciones de videoconferencia. La penalización, ¿a qué le llamas penalización? Nada, un chiste, es simplemente que alguien se toma más minutos de los que les corresponde. Una Sí, tal cual. amarilla, digamos. Tal cual. Sí. Hay una cosa que todavía no pude encontrar. He buscado cientos y miles de aplicaciones de cronómetro. No hay ningún cronómetro, un temporizador que me permita que el temporizador continúe en modo positivo. O sea, el temporizador pongo 2 minutos y que cuando termina me cuente en forma positiva cuánto tiempo se pasó. No encontré hasta ahora ninguno. Si alguno conoce a alguno que lo haga, genial. Estoy a punto de pedirle a un amigo desarrollador que me lo haga, esa aplicación, para poder gestionar las reuniones. Ese grado de enfermo del control soy, ¿no? Pero realmente es una cuestión de efectividad y eficiencia, principalmente. Sí, tal cual. El que paga el café, las tortitas, o es el que va a tener que... A mí me gusta mucho que el que más se pasa es el que coordina la próxima reunión, entonces lo obligás a ser ordenado. Es un muy buen castigo. No, nunca se cumplen las proyecciones, pero no arrancar con una proyección tampoco es bueno. Entonces uno no sabe cuánto está dejando de lado. ¿Qué pasa? Lo que nos permite es trabajar no con el tiempo, la flexibilidad no es con el tiempo, sino con los temas. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestro recurso más preciado es el tiempo, tenemos que organizarnos alrededor del tiempo y no de la calidad de la tarea, ¿sí?
Entonces, la reunión tiene que estar enmarcada dentro de un tiempo y vamos a incorporar temas y cada vez vamos a hacernos más eficientes en los temas que tratamos por cómo nos organizamos las reuniones. Si nosotros restringimos los tiempos, o sea, nuestra principal foco es trabajar con los tiempos, cumplir con los tiempos. Cuanto mejor cumplimos con los tiempos, más eficientes nos volvemos y a medida que más práctica vamos teniendo como equipo, mejor nos volvemos con eso. O sea, pregúntenle a los suizos si no ese tema, ¿no? Que no te permiten llegar ni 3 minutos tarde a una reunión. Se retiran y se van. Totalmente impersonal. No pasa nada, pero no me vas a robar mi tiempo, te dice un suizo. El tiempo excedido a mí me sirve, hay pregunta de Esteban, a mí me sirve saber si asigné un tiempo para una determinada tarea, para una determinada conversación, una determinada presentación, yo digo 2 minutos. El problema es que los temporizadores puedo apagar la alarma para que no corte la conversación. ¿Por qué? Porque muchas veces se requiere que la conversación continúe, no puedo cortarlo y decir, bueno, se te acabó el tiempo, no puedes hablar más. Pero también quiero saber cuánto tiempo se está pasando cada uno. Y a partir de ahí empiezan a aparecer los problemas de medición de, bueno, tenía estimado 2 minutos y terminamos en promedio hablando todos 4 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Extendemos el tiempo a 4 minutos o trabajamos más eficientemente en lo que tenemos que conversar sobre ese planteo? Tal cual, bueno, como dice Carlos ahí, la preparación previa es clave, la minuta es clave, y para eso ahora les quería mostrar algunas aplicaciones, el uso de una minuta, por ejemplo, un Google Doc. Yo les voy a compartir ahora. Yo les voy a compartir ahora para que lo vivamos en conjunto en este mismo momento. Nos vamos a quedar sin un montón de cosas que ver. Yo las había preparado igualmente por las dudas, sabiendo que no las íbamos a ver. Por eso puse lo más importante al principio. Ahí yo les compartí un Google Docs. Ese Google Docs, ahora lo voy a abrir en la compartición. ¿Sí? Bueno, acá, si alguien ha usado Google Docs, van a empezar a aparecer las personas aquí arriba. Ya hay varias personas conectadas. En este caso, no tienen nombre porque es una compartición pública. Entonces, todos los que están conectados son anónimos. Lo interesante de esto es que uno puede ver quién está escribiendo sobre qué. Entonces, podemos decir, bueno, a ver, definamos los asistentes. Entonces, yo empiezo a escribir Matías Massa. Entonces, puedo preparar esta minuta previamente para venir a trabajar sobre esta agenda. Entonces, esta agenda, si tenemos esa planillita que mostré antes, también cada uno que viene a una reunión sabe más o menos el esquema y sabe a qué atenerse y cómo se va a organizar la reunión. Obviamente, todo esto que requiere mucho trabajo previo. Pero, ¿qué sucede? Cuando nos reunimos, en el momento que nos reunimos, es mucho más eficiente y mucho más efectivo. Seguimiento de la última reunión, digamos, este es un esquema que viene en el Google, hay muchísimos esquemas, muchas plantillas que podemos aprovechar. Exacto, es una plantilla, agarré una plantilla que me gustaba de Google Doc. Uno puede armar su propia plantilla y esto es muy importante también, trabajar sobre su propia plantilla, que no sea una hoja en blanco donde cada uno de nosotros escribe donde quiere, con el formato que quiere, porque ahí es donde se empieza a perder este orden, este objetivo. Entonces, cada uno a medida, si ustedes quieren, vayan escribiendo acá diferentes temas, por ejemplo. Entonces, cada uno va escribiendo diferentes notas. Y una cosa muy importante, que este formato queda guardado en Google Docs. O sea, queda guardado en la nube directamente. Lo que puedo hacer es, en archivo, descargar, y puedo guardarlo en un montón de formatos, PDF, Doc, TXT. ¿Cuál es el asunto? Es que una vez que lo saco de este lugar, pierde esta funcionalidad online donde el documento se mantiene vivo. Esto que evita trabajar con documentos online, evita el mail
el mail con 27 versiones distintas del mismo documento. Y no sabes muy bien cuál es la versión correcta por la cual estás trabajando. Entonces, si uno trabaja online, compartiéndolo, pide solicitar permiso. Ah, mira, acá no me está apareciendo ninguna ventana. Bueno. Eso depende también, eso es otro tema. Acá está. Los usuarios pueden ver cualquiera con el vínculo. A ver, más información. Ahí, no, perdón. Acá, configuración avanzada. Y acá elijo la seguridad del documento. Fíjense que la seguridad de este documento, yo tengo, justo se abrió por otra sesión, en esta sesión no tenía activado público para la web. Y acá tengo que elegir quiénes lo ven, parte de mi equipo, determinados emails, o que sea público, cualquiera puede editar. Y en este caso puede verlo, puede comentarlo o puede editarlo. Muchas veces es bueno dejar solamente que lo puedan comentar y no lo puedan editar. ¿Para qué? Para que las modificaciones aparecen a través del comentario y no a través del documento mismo. Listo, ahora ya tendrían que poder editarlo. Esas son cuestiones de seguridad que uno tiene que estar muy, muy seguro de lo que está eligiendo dentro de ese marco de seguridad. No, vamos a terminar a las 12. Despreocúpense. Bueno, ahí empieza a editar. Esto es un tema de contenido, ¿no? Fíjense que empieza a convertirse en un caos esto también, ¿no? Pero vemos las modificaciones de todas las personas dentro de este documento. Entonces, mientras estamos teniendo una reunión, podemos estar escribiendo este documento a la vez. Si queremos, esto es muy importante, si la comunicación tiene que ser alrededor del documento, lo que tenemos que empezar a usar es este tema del comentario. Entonces, yo puedo comentar sobre algo escrito y puedo decir no me parece, por ejemplo. Y se puede armar una discusión alrededor de este párrafo en particular. Entonces, cada uno puede comentar dentro de ese comentario y cuando se llega a una decisión, se aprieta a resolver y desaparece ese comentario. Ah, ¿viste? ¿Viste? Sí. ¿A cuánto te ¿Sí? Esto es muy importante cuando hablamos las conversaciones alrededor de los recursos en vez de alrededor de las personas. Acá estamos hablando sobre un documento. Entonces, usar el espacio de comentarios es muy importante dentro de este espacio de estas herramientas de documentos. Entonces, llevamos la conversación a un comentario del documento. Ya no es un chat o un email. Bien, entonces es mucho más efectiva esta comunicación. Generalmente por deformación profesional, ¿qué terminamos haciendo? Editando el mismo documento. Esto también, ahí ya están dejando comentarios, lo van viendo. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una discusión alrededor del documento. Fíjense, la dinámica empieza a tomar un documento de este tipo. Esto se puede hacer con Word también y se puede hacer con Excel también. Con Excel, Google Sheet, cualquier tipo de documento permite este tipo de trabajo. O sea, vamos un paso más allá que compartir documentos por OneDrive o Drive de Google y empezamos a trabajar ya con los documentos online. Esto, fíjense, lo que evita los problemas de archivos adjuntos de emails. Bueno, a mí me gusta mucho en particular la suite de Microsoft, que antes se llamaba Office, hace un mes cambiaron el nombre, ahora se llama Microsoft, y les voy a compartir OneNote, que sirve justamente para tomar notas. Y lo que tiene interesante OneNote es que es muy flexible. Entonces, yo pongo el título de la reunión, podemos tener formatos, pero puedo escribir en cualquier lado. Ya deja de ser un archivo de Word para empezar a ser más parecido a un tablero. Y puedo agregarle etiquetas, puedo agregarle formatos y hasta inclusive
una cosa muy interesante es que puedo grabar un audio de esto. Entonces, empieza a grabar el audio, espero que me funcione con el tema del Zoom. Puedo empezar a grabar el audio y no va a funcionar. Puedo empezar a grabar el audio y el audio queda sincronizado con lo que voy escribiendo. Entonces después aparece un botón de play al lado de cada uno de los párrafos y puedo escuchar lo que se estaba hablando en ese momento. Esto es muy, muy interesante para tomar un punto y después aclararlo, por ejemplo. Y en esto también, otra cosa, si tienen una tableta o lo hacen desde el celular, otra cosa interesante es que pueden dibujarlo. Sí, se pueden importar documentos y hacer comentarios, se puede trabajar, se pueden hacer como una impresión, ¿no? Tiene muchas funcionalidades realmente muy útiles y trabaja como bloc de notas. O sea, yo puedo tener diferentes blocs de notas, que cada bloc de nota tiene su sección y cada sección tiene nuevas páginas. Entonces puedo ir escribiendo páginas nuevas en cada una de las áreas. Entonces esto se parece más a un cuaderno y es un cuaderno colaborativo. Esta es muy buena también para trabajar en reuniones, porque queda registrado también quién escribió qué cosa. Otra cosa interesante también de las herramientas de documentos compartidos es que podemos volver rápidamente a versiones anteriores. Podemos tener problemas con una modificación, entonces se está grabando constantemente, entonces puedo volver a versiones anteriores y automáticamente, si no pierdo la conexión de internet, automáticamente se guarda ese documento y además también no entramos en el problema de Dropbox, por ejemplo, con archivos duplicados porque están dos personas editando el mismo documento. Sí, como les mostraba recién, se pueden trabajar los permisos a partir de lo que compartimos desde el documento, desde la carpeta o desde el equipo. Entonces, ¿qué puede hacer? En este momento yo lo que voy a hacer es voy a poder modificarlo, el permiso, que en vez de que sea público, sea para cualquier usuario con el vínculo, en este caso. Entonces, en el público lo ve hasta Google. Ahora, solamente las personas con las cuales compartí el vínculo. Después, solamente las personas de mi equipo, en este caso, másemprendedor.com, o cualquier usuario con el vínculo dentro de Más Emprendedor, o directamente desactivado y con usuarios específicos. O sea, le tengo que mandar un mail específicamente y no puede, o un usuario particular es el único que puede modificarlo. ¿Qué sucede? Puedo encima poner que lo puede ver, lo puede comentar, o sea, este espacio de comentarios, cuestión de que no pueda modificarlo, pero sí pueda opinar sobre el documento, o directamente es alguien que puede editar el documento. Sí, OneNote también tiene las mismas funcionalidades. Sí, todos en general tienen estas funcionalidades de seguridades. Bueno, bien. Vamos a volver a la revisión de aplicaciones. Bueno, como les mostraba esto, la minuta previa y la carga, es muy, muy bueno tener una minuta por cada reunión en estos tipos de documentos. Plataforma de reuniones, todas estas. Después espacios de archivos. Particularmente a mí me gusta mucho OneDrive, de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que tiene interesante Office es que permite trabajo colaborativo desde la aplicación. No tengo que entrar a la página web para poder trabajar colaborativamente. Puedo trabajar en un archivo de Excel, si está cargado en OneDrive y tengo la última versión de Excel, los dos personas, trabajar a la vez dentro del archivo, abierto el Excel. O sea, no es que tengo que trabajar desde una página web o desde el Word. Entonces, eso mismo que estoy teniendo con el Google Docs, pero con todas las funcionalidades de Excel o todas las funcionalidades de Word. Yo particularmente uso mucho Excel, entonces hay muchas funcionalidades que no tiene las opciones de Google. Entonces, a mí me cuesta muchísimo trabajar con otra plataforma. Y Dropbox es un intermedio, es muy, muy bueno para compartir archivos, tiene muchísimas opciones que el resto no tiene,
pero con este trabajo sincrónico de no perder esta comunicación, a veces se falla y se duplican los archivos, y eso genera muchos problemas a la hora de la interacción. Bueno, plataformas, todos eligieron usar los mismos colores. Microsoft 365, que les estaba diciendo recién, la de Google, G Suite, y otra también que realmente no uso, pero la quería nombrar, es Zoho, porque tiene muchísimas opciones. Bueno, tema de gestión de proyectos, les quería mostrar algunas herramientas de gestión de proyectos, no llegamos con el tiempo, pero realmente la tarea, el manejo de la tarea también es muy, muy interesante, el trabajo en equipo. Particularmente estoy muy, muy vendido a ClickUp. Es una aplicación relativamente nueva y creo que va a ser gigantesca en un futuro por todas las funcionalidades que tiene. Está todo relacionado con proyectos, pero tiene incluido manejo de documentos, chats, reuniones virtuales, tiene manejo de automatizaciones, tiene manejo de formularios. Realmente es muy, muy interesante, es muy barata la aplicación y la parte gratuita realmente tiene muchísimas funcionalidades. Vinieron a comerse el mundo realmente, yo creo en unos años va a ser una de las grandes. Y tengo muchos años mirando este tipo de cosas y en general le pego bastante. Así que ténganla en vista, después otras con muchos más años, Monday, Asana, Rike, son todas también aplicaciones que, de gestión de proyectos, y algo más personalizado, pero también es compartido, Todoist para la gestión de tareas personales compartidas. O sea, es más sencillo, no es para gestión de proyectos, pero también es muy interesante para trabajo colaborativo en tareas sencillas, en repartir tareas sencillas. ClickUp inclusive tiene espacio de Gantt y están largando nuevas funciones todos los días, todas las semanas, y en poco tiempo van a incorporar mind maps, o sea, mapas mentales. Realmente estoy enamorado de esta empresa. ¿Son similares a Project? No, el Project está muy, muy relacionado con el Gantt. Estas están más relacionados con la estructuración de las tareas. Terminás viendo un Gantt, pero está más en cómo distribuirse esas tareas. Bueno, me olvidé acá, no me apareció el logo de Trello. ¿Cuál es el asunto de esto? Es muy importante que las comunicaciones, cuando son las tareas, que las aplicaciones me permitan conversar alrededor de la tarea. Como así recién hablábamos del comentario alrededor del documento, que me permita comentar la tarea y hacer conversaciones alrededor de la tarea. Así como en los grupos de chat hablábamos sobre cada uno de los temas. Entonces, esto primero que les dije al principio, es muy importante identificarlo. Si lo que me tengo que comunicar es con la persona, entonces lo mejor es un chat personal. Si me tengo que comunicar por un tema, es un chat grupal. Exacto, Monday es carísima, sí, tal cual, estoy de acuerdo. Por eso, ojalá tuviera acciones o algún tipo de venta por lo que les estoy diciendo, no se los estoy vendiendo porque no tengo ningún tipo de beneficio, así que realmente es una aplicación que me parece que tiene muchísimo potencial para que lo usen y es muy, muy accesible. Bueno, entonces, de nuevo, el tema de las tareas, es muy importante que la conversación se pueda armar alrededor de la tarea, ¿sí? Entonces, empezar a que el equipo empiece a trabajar de que la comunicación se establezca alrededor del tema que se está hablando, o del recurso, o de la persona, o del documento, o de la tarea. Bueno, y algunas otras más que les recomiendo que miren son, por ejemplo, Doodle para organizar reuniones, es muy, muy buena para coordinar reuniones. ¿Qué pasa? Uno puede plantear un esquema de horarios y ese esquema de horarios, por ejemplo, reuniones posibles. Martes a las 11 de la mañana, miércoles a las 3 de la tarde, miércoles a las 7 de la tarde, jueves a las 3. Entonces, cada una de las personas pone en qué horario le vendría mejor o podría asistir. Entonces, uno coordina rápidamente cuál es el lugar, el horario, el bloque de tiempo donde está la mayoría de las personas. Entonces, rápidamente uno con esta herramienta puede organizar grupos grandes
para coordinar reuniones donde no hay un horario fijo, donde tiene que ajustarse al mejor tiempo de la mayoría. Otra herramienta que también estoy muy, muy interesado, sí, ya terminamos. Miro, es un tablero, mírenla, es muy interesante. Zapier es para automatización y Toggle para seguimiento de tiempos personales del grupo. 11:30 terminado el webinar, perdón. Pensé que eran las 12. Mal cálculo mío, disculpen. Bueno, para arrancar, pocas herramientas, pocos canales, simplificarlo. Más herramientas integradas, más sencilla la adopción, o sea, cuanto más estoy usando una plataforma es mejor. Identificar el estilo de cada equipo y adoptarlo, tenemos que estar muy atentos a esto, y no intentar reinventar los procesos. Eso también es importante en esto que estamos haciendo. No queremos mejorar los procesos, sino es cómo hacemos para que se ajusten las comunicaciones a los procesos que tenemos actualmente, porque si no sería doble estrés para el equipo. Y evaluar nuevas herramientas y qué procesos pueden sobrevivir a la cuarentena. Así que bueno, con esto cerramos la presentación. Perdón, pensé que era hasta las 12. Cometí un error de comunicación yo. Así que bueno, si tienen alguna duda, no sé si puedo compartir mi correo electrónico. Bueno, gracias por los comentarios. Lo más importante para mí es que les sea útil, que haya sido entretenido primero, siempre. O sea, si es pesado, fallamos, y después que sea útil. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Genial. Bueno, y cualquier cosa podemos profundizar sobre algún tema más en particular si les resulta interesante trabajar sobre esto. Vimos algunos... Sí, no, Matías, perdón, no te interrumpí, no, disculpá. Sí, no, me interrumpiste, estaba esperando que abrieras el micrófono. Listo. No, bueno, que cualquier consulta que tengan, ya saben, nos la pueden alcanzar a nosotros a la Escuela de Gestión, nos pueden hacer consultas, nos pueden seguir tanto en Twitter, Instagram, Facebook y demás. Saben que nosotros tenemos abiertos diferentes canales de comunicación. También los invitamos a que entren en Spotify y escuchen los diferentes podcasts que tenemos sobre diferentes temáticas de la construcción. Y bueno, como dijo Matías, cualquier consulta o lo que tengan para comentarnos va a ser bien recibido. Sí, Carlos, en LinkedIn también tenemos bastante participación a través de la cámara. Bueno, Matías, te agradecemos por tu tiempo, la verdad que fue una charla, te digo que muy interesante, yo también estuve por momentos muy, muy pendiente de la clase, así que fue excelente la participación también de los alumnos con mucho feedback a través del chat, así que bueno, igualmente esta conferencia fue grabada, así que en estos días la vamos a estar subiendo a YouTube, así que estén atentos ahí que la van a poder revivir. Matías, bueno, excelente. Sí, soy Walter Troya, felicitaciones, muy bueno todo. Hay tanto chat que por ahí se perdió. Dejé un link ahí que es de un conocido del INTI que hizo todo un reconto de todos los programas, plataformas, etcétera, relacionados con teletrabajo, muchas de las que ya mostraste ahí, pero es interesante, quizás hasta podés aportar también tus conocimientos a esa plataforma. Genial, muchas gracias. Sí, me lo han compartido. Lo he visto, me olvidé de colgarlo. Muchas gracias por compartirlo, Walter. No, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Ya estamos terminando en lo que creía que era el tiempo, perdón. Pensé que terminaba a las 12, era de 2 horas la charla. La había organizado un poco alrededor de esto. Así que, bueno, de nuevo, el ejemplo de la buena comunicación y la buena organización previa lo estamos viviendo en persona. Así que, bueno, muchísimas gracias, Eros, y bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Matías, por tu tiempo y a todos los alumnos. Nos vemos. Gracias por la participación. Que tengan un buen día.